Número 10. ¿De qué manera debe graduarse las fuerzas de todos los gobiernos? Es preciso, al examinar la naturaleza de estos principados, tener en cuenta otra consideración, a saber, si un príncipe gobierna estados tan poderosos que en caso necesario puedan defenderse por sí mismos, o si tiene en tal caso que recurrir a la ayuda ajena. Con el fin de aclarar mejor este punto, digo que en mi opinión son capaces de defenderse por sí mismos. Los que o por abundancia de hombres o dinero puedan organizar un ejército respetable y batallar contra quienes se atrevan a atacarlos, y considero que tienen siempre necesidad de otros a los que no pueden presentar batalla al enemigo en campo abierto, sino que se ven en la necesidad de refugiarse dentro de sus muros para defenderlos. El primer caso ya se ha tratado y se añadirá más adelante lo que sea oportuno. Del segundo caso no se puede decir nada, excepto aconsejar a los príncipes que fortifiquen y aprovisionen las ciudades en que viven y que se despreocupen de las compañías, quienes tengan bien fortificada su ciudad y con respecto a sus súbditos se haya conducido de acuerdo con lo que ya dicho y con lo que expondré más adelante, no será atacado sino con grandes dificultades, porque los hombres son enemigos de las empresas muy arriesgadas y no pueden reputarse por fácil el asalto a alguien que tiene su ciudad bien defendida y cuenta con el afecto de su pueblo. Porque los hombres son enemigos de las empresas muy arriesgadas y no puede reputarse por fácil el asalto a alguien que tiene su ciudad bien defendida y cuenta con el afecto de su pueblo. Las ciudades de Alemania gozan de gran libertad, tienen poca campaña y obedecen al emperador cuando les place, pues no le temen, así como no temen a ninguno de los poderosos que se encuentran en sus inmediaciones. La razón es simple, están tan bien fortificadas que no puede menos de pensarse que el asedio será largo y difícil. Tienen buenos muros y fosos, abundante artillería y guardan en sus almacenes provisiones para beber y comer y encender fuego durante un año. Aparte de lo cual, y para poder mantener a los obreros sin que ellos sea una carga para el erario público, disponen siempre de trabajo para un año en esas obras que les han sido habituales y forman el nervio de la ciudad. Para terminar, tienen en alta estima a sus tropas y reglamentadas con buenas ordenanzas. Un príncipe, pues, que gobierne una capital bien fortificada y que no se haga odiar, no puede ser atacado, pero si lo fuese, el agresor se vería obligado a retirarse sin éxito, porque las cosas de este mundo son tan variadas que es imposible que alguien permanezca con sus ejércitos un año sitiando ociosamente una plaza. Y al que me pregunta si el pueblo tendrá paciencia y el largo asedio y su propio interés no le habrá olvidado el largo asedio y su propio interés no le harán olvidar al príncipe, respondo que un príncipe poderoso y valiente superará siempre estas dificultades, unas veces haciendo esperar a sus súbditos que el mal no dure mucho, en otras infundiéndoles terror con la amenaza de la crueldad del enemigo, y otras poniendo de manera hábil a buen recaudo a los que parezcan demasiado atrevidos. Añadiremos a esto que es imposible que el enemigo arruine y saquee la comarca cuando la invada, y es cuando los ánimos están más excitados y más dispuestos a la defensa, momento propicio para imponerse, porque pasados algunos días, cuando los ánimos se hayan calmado, los daños estarán hechos y no tienen remedio. Los súbditos se unen por él y lo más estrechamente a su príncipe, como si el haber sido incendiadas sus casas y arruinadas sus posesiones en defensa del Señor obligara a éste a protegerlos. Esta es la naturaleza de los hombres, el quedar reconocidos lo mismo por el beneficio que hacen que por lo que reciben. De donde, si se considera bien todo, no será difícil a un príncipe sabio mantenerse firme el ánimo de sus ciudadanos durante el asedio,
siempre que no le falten víveres ni medios de defensa. Nuevamente, no será difícil a un príncipe sabio mantener firme el ánimo de sus ciudadanos durante el asedio, siempre que no les falten víveres ni medios de defensa. Número 11. De los principados eclesiásticos. Solo nos queda hablar sobre los principados eclesiásticos, respecto a los cuales todas las dificultades ocurren antes de poseerlos, pues se adquieren por mérito o por fortuna, y se conservan sin ninguna de ambas cosas, ya que se apoyan en antiguas instituciones religiosas que son tan fuertes y de tal calidad que mantienen a sus príncipes en el poder. Cualquiera que sea su modo de vivir y de gobernar, estos príncipes eclesiásticos son los únicos que tienen estados sin defenderlos y súbditos sin gobernarlos. Y los estados, a pesar de encontrarse indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, a pesar de carecer de gobierno, no se preocupan, ni piensan, ni podrán sustraerse a su soberanía. Son, por consiguiente, los únicos principados seguros y felices. Pero como están regidos por por preceptos tan altos que la mente humana no los alcanza, y como han sido inspirados por el Señor, dejaré de hablar de ellos, pues sería presuntuoso y temerario el pretender criticarlos. Sin embargo, si alguien me preguntase a qué se debe que la Iglesia haya llegado a adquirir tanto poder temporal, ya que antes de Alejandro, no solo las potencias italianas, sino hasta los nobles y señores de menor importancia respetaban muy poco su fuerza temporal, mientras que ahora ha hecho temblar a un rey de Francia y aún pudo arrojarlo de Italia, y ha arruinado a los venecianos, no consideraría inútil recordar las circunstancias, aunque sea bastante conocidas. No consideraría inútil recordar las circunstancias, aunque sean bastante conocidas. Antes que el rey de Francia, Carlos VIII entrase en Italia, en esta comarca dominaban el Papa, los venecianos, el rey de Nápoles, el duque de Milán y los florentinos. Estas potencias se encargaban principalmente de evitar que un ejército extranjero entrase en Italia y procuraba que ninguno de ellos ensanchara sus dominios. Los que despertaban más desconfianza eran los venecianos y el Papa. Para contener a estos se necesitaba la unión de todas las demás potencias, como se hizo para la defensa de Ferrara. Para contener al Papa bastaban los nobles romanos, que divididos en dos bandos, el de los Orsini y el de los Colonna, mantenían continuas discordias y acudían a las armas a la vista misma del pontífice, con lo cual la Santa Sede estaba siempre débil y precaria, y aunque en alguna ocasión apareciese un papa animoso, como lo fue Sixto, ni la fortuna ni la experiencia pudieron servirle jamás de forma decisiva, a causa de la brevedad de su vida, pues los 10 años que, como término medio, vive un papa eran insuficientes para debilitar el poder de cualquiera de las dos facciones, y si se daba el caso de que un papa había casi logrado acabar con los Colonna, resurgían estos bajo otros enemigos de los Orsini, a quienes tampoco había tiempo para destruir por completo. Todo esto provocaba que en Italia se tuvieran en poca estimación las fuerzas temporales del Papa. En estas circunstancias llegó el pontificado Alejandro VI y demostró cómo jamás lo había probado ningún pontífice, lo que un papa puede hacer con el dinero y la fuerza. Valiéndose del duque Valentino y aprovechando la llegada de los franceses, hizo todas esas cosas que he referido al hablar sobre los actos del duque César Borgia, y,
aunque su intento no fue engrandecer el poder de la Iglesia, sino el del duque, no es menos cierto que lo que consiguió fue un beneficio de la Iglesia, la cual después de su muerte y de la del duque fue heredada del fruto de sus esfuerzos. A ver, nuevamente. La cual después de su muerte y de la del duque fue heredada del fruto de sus esfuerzos. Vino después el Papa Julio II, quien encontró el poder de la Santa Sede aumentado con la posesión de toda la Romaña, con los nobles romanos dispersos por la persecución de Alejandro y abierto el camino para conseguir dinero, cosa que jamás había sucedido antes de Alejandro, a quien no solo siguió en todas las condiciones de su política, sino que las aumentó. Y después de adquirir Bolonia, de humillar a los venecianos y de expulsar a los franceses de Italia, lo que llevó a cabo un gran éxito, y lo hizo con el fin de aumentar el poder de la Iglesia y no el de sus parientes, dejó las facciones Orsini y Colonna en el mismo estado en el que los encontró, y aunque ambas tuvieron jefes capaces de rebelarse y se mantuvieron en paz por dos motivos: primero, por el gran poder de la Iglesia, que les asustaba, y después, por no tener cardenales que perteneciesen a sus partidos, los que eran el origen de las discordias entre ellos, que de nuevo se repetirán toda vez que tengan cardenales que los representasen. Toda vez que tengan cardenales que los representasen. Pues estos eran los que alentaban dentro y fuera de Roma la creación de partidos, a los cuales y por necesidad se afiliaban los varones. La ambición de los prelados producía la discordia y disputa entre los nobles. Su santidad el Papa León ha encontrado una iglesia muy poderosa, y se puede esperar que de esta manera, y tal y como Alejandro y Julio la hicieron grande por la fuerza de las armas, esté consigo aumentar su poder en veneración por su bondad y sus infinitas virtudes. Nuevamente, los venecianos y de expulsar al... sino que la aumentó, y después de adquirir Bolonia y de humillar a los venecianos y de expulsar a los franceses de Italia, lo que llevó a cabo con gran éxito, y lo hizo con el fin de aumentar el poder de la Iglesia y no el de sus parientes, dejó las facciones Orsini y Colonna en el mismo estado en que las encontró, aunque ambas tuvieron jefes capaces de rebelarse. Se mantuvieron en paz por dos motivos: primero, por el gran poder de la Iglesia que les asustaba, y después, por no tener cardenales que perteneciesen a sus partidos, los que eran el origen de la discordia entre ellos, que de nuevo se repetían toda vez que tengan cardenales que los representen. Que de nuevo se repetían toda vez que tengan cardenales que los representasen, pues estos eran los que alentaban dentro y fuera de Roma la creación de partidos, a los cuales y por necesidad se afiliaban los varones. La ambición de los prelados producía la discordia y disputa entre los nobles. Su santidad el Papa León ha encontrado una iglesia muy poderosa, y se puede esperar que de esta manera, y tal y como Alejandro y Julio la hicieron grande por la fuerza de las armas, esté consigo aumentar su poder en veneración por su bondad y sus infinitas virtudes.
de las diferentes clases de milicias y de los soldados mercenarios. Después de haber examinado con detalle las condiciones de los principados y de haber expuesto en parte los motivos de su prosperidad o adversidad, como también los medios que muchos siguieron adquirir. Después de haber examinado con detalle las condiciones de los principados y de haber expuesto en parte los motivos de su prosperidad o adversidad, como también los medios con que muchos quisieron adquirirlos y conservarlos, me queda ahora hablar sobre los casos de ofensa y defensa en que cada uno de ellos puede incurrir. Ya he dicho antes cómo es necesario que un príncipe debe procurar que los fundamentos de su poder sean buenos, porque de lo contrario fracasaría sin remedio, y las bases indispensables a todos los estados, nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y los buenos ejércitos. Y como no puede haber buenas leyes donde falten los ejércitos, y como allí donde hay buenos ejércitos ha de haber buenas leyes, me centraré ahora en hablar de las tropas y no de las leyes. Señalo que las tropas que un príncipe emplea para la defensa de sus estados o son propias o mercenarias, o auxiliares o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas, y el príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no tendrá nunca tranquilidad ni seguridad, porque carecen de unión, porque son ambiciosas, indisciplinados, infieles, valientes contra los enemigos, pero cobardes contra los enemigos. No. Mercenarios no tendrán nunca tranquilidad ni seguridad, porque carecen de unión, porque son ambiciosos, indisciplinados, infieles, valientes contra los amigos, pero cobardes contra los enemigos, porque no tienen temor de Dios, ni buena fe con los hombres. De esta forma el príncipe al cual defienden cae tan pronto como son atacadas. Durante la paz despojan a sus príncipes. Durante la paz despojan a su príncipe, tanto como los enemigos durante la guerra. La causa de esto es que no tienen otra afición ni otro motivo para participar en las batallas que la paga que reciben del príncipe, insuficiente para que deseen morir por él. Por ello, desean ser sus soldados en tiempos de paz, pero en cuanto la guerra llega, o huyen o desertan, y poco trabajo me costaría demostrar esto, pues la causa de la ruina actual de Italia no ha sido provocada sino por la confianza depositada durante muchos años en las tropas mercenarias, que al principio y gracias a ciertos jefes hicieron algunos progresos que les dieron fama de valerosos, pero que al final, al llegar los extranjeros, se mostraron tal cual eran, de tal manera que el rey de Francia, Carlos VIII, pudo apoderarse de Italia con un trozo de tiza, y los que afirman que la culpa la tenían nuestros pecados decían la verdad, aunque no se trataba de los pecados que imaginaban, sino de los que he expuesto. Y como estos pecados los cometieron los príncipes, sobre ellos recayó el castigo. Quiero demostrar de mejor manera la ineficacia de esta clase de tropas. Los capitanes mercenarios o son hombres excelentes o no lo son. En el primer caso no se puede confiar en ellos porque aspiraban siempre a conseguir su engrandecimiento personal, o tratando de someter al príncipe a cuyos servicios se encuentran, o tratando de oprimir a otros contra la voluntad del príncipe. Y si no son valerosos, con toda seguridad llevarán al príncipe a la ruina, y a quien objetara que esto podría hacerlo cualquiera, sea mercenario o no, replicaré que un principado o una república
deben disponer de sus propias milicias, que en un principado el príncipe debe desempeñar personalmente el cargo de general, y en las repúblicas nombrará a uno de sus ciudadanos, y si el ciudadano nombrado no muestra valor, lo reemplazará por otro, y si es buen general, lo tendrá sujeto por medio de leyes. La experiencia demuestra que solo los príncipes de las repúblicas armadas pueden hacer grandes progresos y que las armas mercenarias solo causan daños. Y es más difícil que un ciudadano someta a una república cuando los ejércitos son propios que si son mercenarios. Durante mucho tiempo Roma y Esparta conservaron su libertad porque tenían ejércitos propios. Los suizos gozan de libertad porque están bien armados. Los cartagineses son un ejemplo de las tropas mercenarias de la antigüedad, los cuales estuvieron a punto de ser víctimas de sus tropas mercenarias al terminar la primera guerra con los romanos. A pesar de lo que los cartagineses tenían al frente de ellas, ciudadanos suyos, los tebanos muertos a pesar de que los cartagineses tenían al frente de ellas ciudadanos suyos, los tebanos muertos Epaminondas nombraron capitán a los tebanos y a Filap. Basuras culeadas, weón. Los cartagineses son un ejemplo de las tropas mercenarias de la antigüedad, los cuales estuvieron a punto de ser víctimas de sus tropas mercenarias al terminar la primera guerra con los romanos. A pesar de que los cartagineses tenían al frente de ellas ciudadanos suyos, los tebanos, muertos Epaminondas, nombraron capitán de los tebanos a Filipo, quien después de vencer a los enemigos les quitó la libertad. Los milaneses, a la muerte del duque Filipo, tomaron a sueldo a Francisco Sforza para enfrentarse a los venecianos, y Sforza venció al enemigo en Caravaggio y salió después con él para dominar a los milaneses, a cuyo servicio estaba el padre de Francisco Sforza, estando al servicio de la reina Juana de Nápoles. La dejó de pronto sin ejército, y ella, para no perder su reino, se vio obligada a entregarse en manos del rey de Aragón. Y si los florentinos y venecianos aumentaron sus dominios gracias a esas milicias, y si sus capitanes los defendieron en vez de someterlos, se debe a que la suerte favoreció en esto a los florentinos, porque de aquellos capitanes a los que podían temer o no vencieron jamás, o se encontraron con grandes obstáculos, o pusieron sus miras en otras partes. El que no venció fue Giovanni Acuto, y por ello no se puede conocer su fidelidad. Pero nadie dejará de reconocer que, si hubiese vencido, quedaban los florentinos sometidos a su discreción. Sforza tuvo siempre por adversario a Brasio con sus tropas, y uno se vigilaba al otro. Finalmente Francisco Sforza dirigió su ambición a intentar apoderarse de Lombardía, y lo intentó, y los intentos de Brasio eran contra la Iglesia y el reino de Nápoles. Pero atendamos a lo que ha ocurrido recientemente. Los florentinos nombraron capitán de sus milicias
a Paolo Vitelli, varón muy prudente, que de origen humilde había llegado a tener gran fama. Si hubiese tomado Pisa, los florentinos se hubiesen visto obligados a sostenerlo, porque estaban perdidos. Si se pasaba a los enemigos, y si hubieran querido que se quedara, habrían quedado a merced suya. Si se estudia bien el engrandecimiento de los venecianos, se verá que lo alcanzaron con seguridad. Nuevamente, y si los florentinos y venecianos aumentaron sus dominios gracias a esas milicias, y si sus capitanes lo defendieron en vez de someterlos, se debe a que la suerte favoreció en esto a los florentinos, porque de aquellos capitanes a los que podían temer o no, vencieron jamás. A los que podían temer o no vencieron jamás. O se encontraron con grandes obstáculos, o pusieron sus miradas en otras partes. El que no venció fue Giovanni Acuto, y por ello no se puede conocer su fidelidad. Pero nadie dejará de reconocer que, si hubiese vencido, quedaban los florentinos sometidos a su discreción. Sforza tuvo siempre por adversario a Brasio, con sus tropas, y uno se vigilaba al otro. Finalmente, Francisco Sforza dirigió su ambición a intentar apoderarse de Lombardía, y los intentos de Brasio eran contra la Iglesia y el reino de Nápoles. Pero atendamos a lo que ha ocurrido recientemente. Los florentinos nombraron capitán de sus milicias a Paolo Vitelli, varón muy prudente que, de origen humilde, había llegado a tener gran fama. Si hubiese tomado Pisa, los florentinos se hubiesen visto obligados a sostenerlo, porque estaban perdidos. Si se pasaban a los enemigos, y si hubieran querido que se quedara, habrían quedado a merced suya. Si se estudia bien el engrandecimiento de los venecianos, se verá que lo alcanzaron con seguridad y gloria. Mientras combatían con sus propios soldados. Lo que ocurrió antes de que tentaran la suerte en tierra firme, cuando contaban con nobles y plebeyos que defendían lo suyo, pero fue suficiente que empezaran a combatir en tierra firme para que dejaran aquella virtud y adoptaran las costumbres de los demás estados italianos. Al principio de sus empresas por tierra firme, nada tenían que temer de sus capitanes, así por lo reducido del estado como por la gran reputación de que gozaban. Pero cuando bajó el mando de Carmagnola, ampliaron sus conquistas. Pudieron comprender su error, porque viendo que aquel hombre, cuya capacidad conocían después de haber derrotado al duque de Milán, hacía la guerra con tanta tibieza, comprendieron que ya nada podía esperarse de él, puesto que no lo querían, y dado que no podía licenciarlos, pues perdían lo que habían conquistado, no le quedaba otro recurso para vivir seguros que matarlo. Tuvieron luego por capitanes a Bartolomé de Bergamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitigliano y a otros de quienes no tenían que temer las victorias, sino las derrotas, como le sucedió luego a Bailet, donde en un día perdieron lo que con tanto esfuerzo habían conquistado en 800 años, pues con tales ejércitos solo se logran lentas, tardías y débiles conquistas, y por el contrario, las pérdidas son rápidas y prodigiosas.
Y ya que estos ejemplos me han llevado a hablar de Italia, estudiemos la historia de los ejércitos mercenarios que durante tantos años la gobernaron. Y nos remontaremos a los tiempos más antiguos para que, visto su origen y su progreso, puedan corregirse sus errores más fácilmente. Conviene recordar que, en épocas no recientes, cuando el emperador empezó a ser rechazado en Italia y el poder temporal del Papa a tomar consistencia, Italia se dividió en muchos estados, porque muchas de las grandes ciudades tomaron las armas contra sus señores, que favorecidos antes por el emperador, las oprimían, y el Papa, para aumentar su dominación, las auxiliaba. Otras se declararon independientes, gobernadas por sus mismos habitantes. De este modo llegó a estar Italia casi por entero en manos de la Iglesia y de algunas repúblicas, y como ni los eclesiásticos ni los conciudadanos conocían el arte de la guerra, empezaron a tomar tropas extranjeras a sueldo. El primero que dio reputación a estas milicias fue Alberto de Cuneo, natural de la Romaña, a cuya escuela pertenecen entre otros Brasio y Sforza, que entonces fueron los árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos los que hasta nuestros tiempos han capitaneado a los ejércitos mercenarios, y el resultado de su valor fue originado que Italia fue... A ver, de nuevo. La Romaña, a cuya escuela pertenecen, entre otros, Brasio y Sforza, que entonces fueron los árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos los que hasta nuestros tiempos han capitaneado los ejércitos mercenarios, y el resultado de su valor ha originado que Italia fue recorrida libremente por Carlos VIII, saqueada por Luis XII, oprimida por Fernando V e insultada por los suizos. El método que estos jefes de tropas establecieron consiste, en primer lugar, en desacreditar la infantería, y lo hicieron así porque, no poseyendo estados y teniendo que vivir de su profesión militar con pocos infantes, no podían imponerse, y a muchos no los podían mantener. Han preferido tener caballería en números proporcionados a sus recursos, números que les permiten vivir con reputación. Las cosas habían llegado a tal extremo que en un ejército de 20.000 hombres no había 2.000 infantes. Por otro lado, se habían ingeniado para ahorrarse y ahorrar a sus soldados el trabajo y el peligro, con la consigna de no matar en las escaramuzas, sino coger prisioneros, darles después la libertad sin acabar con ellos. No asaltaban de noche las ciudades, ni los campesinos atacaban las tiendas, no levantaban empalizadas, ni abrían fosos alrededor del campamento, ni vivían en él durante el invierno. Una organización militar en la que tales cosas eran permitidas, inventadas por ellos para eludir fatigas y peligros, y con ellas condujeron a Italia a la deshonra y a ser esclavizada. Fin. La mea volada Italia.